Buenas tardes, hoy 6 de marzo de 2023 a la hora de las 2 de la tarde y 20 minutos, Juzgado del Circuito de Bogotá se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral 2021-373 que adelanta el señor Pedro Antonio Escobar Solórzano en contra de las administradoras de fondos de pensiones y cesantías Porvenir y Protección y de Colpensiones. Se autoriza la realización de la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Teams, conforme lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura y la Ley 2213 de 2022. El juzgado concede el uso de la palabra a quienes se hicieron presentes para que manifiesten su nombre completo, número de identificación, domicilio y la calidad que ostentan en el proceso. Empezando por el demandante, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Pedro Antonio Escobar Solórzano. Gracias. Apoderado o apoderada de la parte demandante. Apoderada, muy buenas tardes, su señoría. Usted y a todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Pedro Escobar, Diana Paola Cabrera Bermúdez. Gracias. Demandadas Colpensiones, por favor. Muy buenas tardes, señor juez, para usted y para todos los presentes. Mi nombre, Felipe Gallo Chavarriaga. Gracias. Porvenir S.A. Gracias, su señoría. Recibo usted un cordial saludo, al igual que todos los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Nicolás Eduardo Ramos Ramos. Protección S.A. Buenas tardes, señor juez, para usted y a todos los presentes. Diego Sebastián Álvarez Urrego. Gracias. Bien, téngase en cuenta, fueron citadas las partes, apoderados, apoderadas, para llevar a cabo las audiencias obligatoria de conciliación, decisión de secciones previas, saneamiento, fijación de litigio y de trámite y juzgamiento conforme los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Antes de dar inicio a estas actuaciones, solicito a la Secretaría un informe y en la presente llamada identificó a quienes se hicieron presentes, si se encuentran reconocidos dentro del proceso y acreditadas las calidades que invocan en la audiencia. Y así las cosas, el juzgado da inicio a la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La primera fase corresponde a la conciliación de este asunto, notándose que por las demandadas se aportó por parte de Colpensiones el certificado número 25566-2021 del día 28 de octubre de 2021, expedido por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, donde certifica que se decidió no proponer fórmula de conciliación alguna en este asunto. Las otras demandadas, Porvenir S.A., el señor representante, en el caso de esta entidad, ¿tendría ánimo de conciliar? Sí, su señoría, en efecto, asistiría al ánimo conciliatorio contando con la anuencia de las demás partes. Gracias. ¿Y Protección S.A.? No, señor juez, por parte de mi representante no se presenta fórmula conciliatoria. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que únicamente la demandada Porvenir tendría ánimo de conciliar en este asunto respecto de la litis que nos ocupa, es claro entonces que no hay lugar a declarar conciliación o a intentar fórmula de conciliación alguna en el asunto de la referencia. Por esas razones se declara superada la etapa de la conciliación en el proceso en decisión que se notifica en estrados. Termina la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El juzgado instala a continuación la audiencia de trámite y juzgamiento conforme al artículo 80 del Código Procesal del Trabajo, tal y como se decidió en autos.
Instalada la audiencia, entonces, procede el juzgado con la práctica de pruebas. Bueno, entonces, señor Pedro, a continuación, las demandadas le van a hacer unas preguntas de interrogatorio que deben ser contestadas bajo la gravedad del juramento, conforme a la ley, la cual me obliga a ponerle presente que, según lo establecido en el Código Penal colombiano, se incurre en el delito de falso testimonio, que se encuentra sancionado con pena de prisión de 6 a 12 años para la persona que falte a la verdad o la calle total o parcialmente ante autoridad judicial y bajo la gravedad del juramento. Asimismo, que según lo establecido en la Constitución política, en materias y temas de orden penal, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo o en contra del cónyuge, compañero o compañera permanente o familiares que estén dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. A sabiendas de todo lo anterior, por favor levante su mano derecha para tomar el juramento. Señor Pedro Antonio Escobar Solórzano, ¿juro ser decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en esta diligencia? Sí, juro. Gracias. Bueno, señor señor Pedro, va a contestar preguntas de interrogatorio que le van a hacer las demandadas sobre los hechos de esta demanda. Deben ser contestadas de manera clara y precisa. Hay preguntas que serán asertivas, de contestar si es cierto sí o no el hecho que se pregunta. Debe contestarse de esa manera, sí o no. Claro está que puede precisar o aclarar las respuestas que dé. Y otro tipo de preguntas, que son preguntas abiertas relacionadas con los hechos de demanda, que también deben ser contestadas de manera clara y precisa, teniendo en cuenta que si no se contestan las preguntas o si se contestan de manera evasiva, esas conductas fungen en contra, como por ejemplo predicándose indicios graves o aún pudiendo tener por cierto los hechos que sean confesables y que estén contenidos en las mencionadas preguntas, todo conforme lo establece el Código General del Proceso. Señor Pedro, entonces, conforme a esas normas del interrogatorio, va a conceder uso de la palabra, en primer lugar, al abogado de Protección S.A. para que le haga las preguntas de interrogatorio, por favor. Gracias, señor juez. Don Pedro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pregunta número 1. Por favor, le indica al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucedió su traslado a protección. Mire, eso ocurrió ese es el que me habla de Colmena, ¿cierto? El primero del año 95, mayo del 95. Trabajaba yo para la Fiscalía General de la Nación y asistieron allá, nos reunieron a un grupo y fue una charla corta y nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era pasarnos a un fondo privado porque el seguro social se iba a acabar. Pregunta número 2, don Pedro, indíquele por favor al despacho si usted verificó con posterioridad a esta información que le fue suministrada en esa charla la extinción o acerca de la extinción del Instituto de Seguros Sociales. No, señor, no verifiqué. Simplemente lo que ellos me decían, incluso el formulario está simplemente con mi firma, ellos diligenciaron el resto. Pregunta número 3, don Pedro, indíquele por favor al despacho si usted fue obligado o fue constreñido a firmar ese formulario de afiliación. No, no fui obligado, pero es decir, yo firmé porque verifiqué los datos que estaban ahí, que era mi nombre, mis beneficiarios y nada más. Ok. Pregunta número 4, don Pedro. Indíquele por favor al despacho si usted tuvo oportunidad de acercarse al asesor o a la asesora comercial que fue a brindar esa charla de manera grupal a la Fiscalía con respecto a los requisitos de pensión o frente a dudas que le pudieran suscitar respecto a ese acto de traslado que usted estaba realizando. Mire, la charla fue grupal y en ningún momento nos informaron nada sobre proyección de pensión ni nada de esas cosas.
Ok. Don Pedro, por favor, le indica al despacho pregunta número 6. Indíquele cuál fue el motivo, cuál es la razón por la cual usted se trasladó a Protección S.A., perdón, a Porvenir S.A. en el año 97. Porque nos dijeron que siempre que era mejor el fondo privado que quedarse uno con el Estado, pero nunca me hablaron de proyección laboral, ni de cifras, incluso nos decían que nos podíamos pensionar antes de la edad, y lo cual no ocurrió. Ok, don Pedro, indíquele por favor al despacho, teniendo en cuenta esta respuesta anterior, si pues por parte de Protección o por parte de Porvenir se le informó cómo podía usted obtener una pensión anticipada o una pensión antes de la edad. No nos dijeron nada de eso, sino que podíamos pensionarnos con anticipación, pero nunca fueron explícitos, es decir, no me hicieron proyección y las charlas siempre fueron en grupo, nunca fueron individuales. Ok, no tengo más preguntas. Muchísimas gracias, don Pedro. Bueno, sí, gracias. Bueno, concedo el uso de la palabra al abogado de Porvenir S.A. para que le haga las preguntas de interrogatorio. Gracias, su señoría, señor Pedro. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, buenas tardes. Gracias. Primera pregunta, señor Pedro, por favor, háganos un relato de cómo fue concretamente su traslado a Porvenir. Usted ya mencionó pues que le dijeron que era mejor estar en el fondo privado, pero por favor amplíenos con detalle si usted recibió la visita de Porvenir, cuéntenos cómo se dio esa afiliación. Sí, mire, yo no recibí visita de Porvenir, sino ellos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía, quienes le facilitaban incluso locaciones para que nos dieran las charlas a nosotros. La primera fue en mayo del 95, con Colmena, trabajando yo en la Fiscalía, pero igual lo que yo siempre he dicho, nunca me informaron de los beneficios ni los contras que existían en el paso al fondo privado. Simplemente nos decían que como se iba a acabar el Seguro Social, era mejor pasarse a un fondo privado. Después fue en A ver, agosto señor del Pedro. 97. ¿Perdón? Sí, sí, señor. Eso es lo que quería que me hablara, de agosto del 97. Por favor, cuéntenos para esa fecha cómo fue. Sí, igualmente trabajando en la Fiscalía, acudieron y nos dijeron que era mucho mejor, que el fondo privado era mejor porque Cajanal también se iba a acabar y que se iba a acabar el Seguro Social. Pero tampoco me hicieron una proyección, ni me hicieron, no, ni me especificaron el caso mío permanentemente, es decir, no me lo explicaron formalmente. De acuerdo. Segunda pregunta, ¿usted recuerda quién fue la persona que diligenció el formulario de Porvenir en agosto del 97? No recuerdo, era una muchacha. Pero es decir, ¿fue el asesor o fue usted, fue un personal de la No, fiscalía? la muchacha diligenció el formato y yo simplemente estampé mi firma. Es decir, en ningún momento yo diligencié el formulario, solo firmé. ¿Y esa muchacha era de Porvenir? De Porvenir, sí, señor. Cuarta pregunta, si mal no me corrige el despacho. En ese mismo formulario, señor Pedro, aparecen el nombre de unos familiares suyos, concretamente el nombre de su cónyuge y 3 de sus hijos. Por favor, cuéntele al despacho o infórmenos qué información le dio al respecto de esos beneficiarios. ¿Esa asesora de Porvenir le explicó por qué se incluían en el documento? No, ella simplemente me preguntó por los beneficiarios, me preguntó por mi nombre de mi esposa y nombre de mis hijos. Diligenció en el formulario, pero no me explicó para qué iban los beneficiarios en ese formulario. De acuerdo. Quinta pregunta. ¿Usted leyó ese formulario, señor Pedro, antes de firmarlo? Solamente leí donde estaba pues mi nombre, dirección, los beneficiarios y procedí a firmarlo. De acuerdo. Esta pregunta, señor Pedro, en esa interacción con Porvenir, ¿en algún momento la asesora le explicó a usted la existencia de los rendimientos financieros que se generaban con sus aportes a pensión? No, en ningún momento me dijo que se iban a generar, es decir, que se iba a manejar el dinero, sino simplemente me dijeron que, pues, que me pasara, que eso era mejor y que incluso me podía pensionar antes. De acuerdo. Séptima pregunta. ¿Esa asesora de Porvenir le explicó a usted la existencia de la cuenta de ahorro individual? No, señor, no me explicó. Última pregunta. ¿Le explicó esa asesora de Porvenir para agosto del 97 cuáles eran esos requisitos que usted debía reunir para poder pensionarse por vejez con el fondo privado? No, señor, no me explicó. Gracias. Nueva pregunta. ¿Recibe usted extractos, señor Pedro, en su correo electrónico y dirección física? Actualmente sí, ¿Hace cuánto lo reciben? Pregunta número 8. como aproximadamente a un año, año y medio. Pregunta 9. ¿Antes de ese año, año y medio, usted no recibía extractos? Por favor, No, señor. acláremos.
No, señor, no recibía. Señor Pedro, pregunta 10. ¿Usted ha efectuado aportes voluntarios? No, señor. Gracias. Pregunta 11. Señor Pedro, ¿conoce usted el término bono pensional? Actualmente sí lo conozco, pero en esa época no me informaron qué era el bono pensional. De acuerdo, ¿podría contarnos hace cuánto conoce el bono pensional y quién le dio esa información? Entonces, Sí, a través de la asesoría que yo solicité con los abogados que están llevando mi caso, ellos me explicaron qué era el bono pensional, me explicaron una cantidad de cosas que nunca me explicaron los fondos privados. Entonces, pues en ese momento ella fue la que me dijo, es decir, la abogada que me atendió, me explicó la situación y esa fue la razón de esta demanda. gracias, señor Pedro. Por favor, ¿podría manifestarle al despacho si ese traslado, o más bien esa afiliación a Porvenir para agosto del año 97, obedece a una instrucción de su empleador? Es decir, no lo podría yo afirmar, pero eso hizo parte de un ascenso que tuve yo dentro de la fiscalía y nos dijeron firmen estos documentos acá y ahí pasamos a Porvenir. De acuerdo, señor Pedro. Muchas gracias por su respuesta. No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, abogado de Colpensiones, para que haga las preguntas de interrogatorio al demandante. Gracias, señoría. Señor Pedro, muy buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Buenas tardes. Señor Pedro, seré breve. De acuerdo a las preguntas ya formuladas, manifiéstele por favor al despacho qué lo motivó usted actualmente a querer desear regresar al régimen de prima media administrado hoy por Colpensiones. No, la situación es, cuando yo me acerqué, me dijeron que yo me pensionaba actualmente por fondo privado con el salario mínimo. Y la proyección que me hicieron los abogados en el momento en que se hizo era de 1.600.000 algo, que es una diferencia, pues de todas maneras, bastante notoria. Señor Pedro, manifiéstele al despacho cómo es cierto, sí o no, que el motivo principal para querer usted regresar al régimen de prima media es de carácter económico. Sí. Gracias, señor Pedro. Su señoría, no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, téngase en cuenta que termina así el interrogatorio, los interrogatorios que hicieron las demandadas al demandante, y observadas las actuaciones, se tiene que han sido practicadas las pruebas que se decretaron en este asunto, razón por la cual el juzgado declara el cierre del debate en decisión que se notifican estrados. En mérito de lo expuesto, el juzgado del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar ineficaz el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad que realizara el demandante, señor Pedro Antonio Escobar Solórzano, el día 15 de mayo de 1995, por ante la administradora de fondos de pensiones y cesantías Colmena, hoy AFP Protección S.A., debido a la omisión en el deber de información. Segundo, condenar a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. a trasladar la totalidad de los recursos de la cuenta de ahorro individual del demandante con destino a Colpensiones, incluyendo los conceptos por capital, réditos, sumas adicionales de la aseguradora, bono pensional si lo hubiere, y en general todo concepto que se haya recibido con motivo de las cotizaciones efectuadas en favor del demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad.